En 1808, el Imperio francés, liderado por Napoleón, invadió España y destituyó del trono al rey Fernando VII. Esto permitió que a lo largo del continente americano los criollos formaran juntas independentistas para gobernar en su ausencia. Sin embargo, pronto surgieron enfrentamientos entre los realistas, que seguían apoyando a la corona española, y los patriotas, que ya no querían seguir bajo el dominio español. En mayo de 1810, en el Virreinato del Río de la Plata, los patriotas formaron las Provincias Unidas y se propusieron a extender las ideas de la revolución al resto del continente. Formaron la Junta Grande, los triunviratos, la Asamblea del año 13. Pero, llegando a 1815, la situación en Europa iba a tomar un gran giro que iba a impactar enormemente en el continente americano. Napoleón decidió emprender una gran campaña para invadir Rusia. Sin embargo, esta terminó siendo un desastre y el ejército francés quedó muy debilitado. Mientras tanto, los españoles, con el apoyo de los ingleses, logran expulsar a las tropas francesas de su territorio. Y en 1815, los enemigos de Napoleón, unidos, logran derrotarlo definitivamente en la batalla de Waterloo. Al caer Napoleón, los reyes de Europa volvieron a recuperar el control del continente. Fernando VII, el antiguo rey de España, volvió a su trono y rápidamente se dispuso a recuperar el control de sus colonias en América. Mandó un gran ejército para reprimir todos los levantamientos revolucionarios, es decir, las juntas que se habían formado. Una a una fueron cayendo ante el dominio español. Para 1815, solamente las revoluciones nacidas en el Río de la Plata seguían resistiendo. El avance de los realistas desde el norte no era el único problema para las Provincias Unidas. Buenos Aires cada vez se sentía más amenazada por la popularidad de Artigas. El criollo rebelde de la banda oriental no quería someterse a su autoridad ni a su gobierno. Artigas tenía muchos aliados a su favor y así fue como logró fundar la Liga de los Pueblos Libres junto a Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Como esta región ocupaba una zona ganadera que producía cueros para exportar, complicaba aún más las cosas para Buenos Aires. Desde que se había perdido la plata de Potosí, esa se había convertido en la única actividad que podía generar riquezas en aquella región. La situación estaba muy complicada para los criollos patriotas. Así que, en 1816, el director supremo, Ignacio Álvarez Thomas, decidió convocar a un Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Ahora que Fernando VII estaba de vuelta en el trono, ya no se podía seguir diciendo que se gobernaba en su nombre. Representantes de las distintas provincias viajaron a Tucumán para poder decidir el futuro de todo aquel territorio. Lo cierto es que no fue un congreso corto, duró casi un año. La segunda parte del congreso se realizó en Buenos Aires y duró hasta 1920. El congreso decretó el fin de la revolución y el principio del orden. Y para poder restablecer el orden, primero había que nombrar un gobierno que todos consideraran legítimo y respetable. Pero, ¿cuál era la mejor forma de gobierno? Algunos diputados del Congreso querían establecer una monarquía, es decir, el gobierno de un rey. Belgrano, por ejemplo, propuso que la corona le fuera otorgada a un descendiente de los incas. Otros estaban a favor de una república, una forma de gobierno con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto también generó enfrentamientos entre los porteños y los representantes del interior. Los primeros querían un gobierno central fuerte conducido por Buenos Aires, mientras que los del interior reclamaban un sistema federal en el que las provincias pudieran ser autónomas. Lo cierto es que el Congreso no pudo resolver qué forma de gobierno se adoptaría. Pero lo que sí lograron determinar los representantes de las provincias reunidos en el Congreso
fue la formación de una nación independiente del rey Fernando VII, de sus sucesores y de España. Así fue como el 9 de julio de 1816 declararon la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. De todas formas, para que las Provincias Unidas llegaran a librarse de toda amenaza extranjera, faltaba un largo trecho, ya que la guerra contra los realistas no había terminado. En el próximo capítulo veremos cómo fue la gran campaña militar que emprendió el general José de San Martín para terminar con el dominio español.